esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el espíritu de violencia, el Dios violento, que está emparentado con lo que acabamos de decir. El Dios violento, claro. Ese concepto pertenece a los pueblos bárbaros, claro. En la humanidad primitiva, digamos, mucho antes de la historia, ¿quién era el que partía el bacalao? El que tuviera músculos más potentes, ya está. Ese es el que daba golpes y te echaba por tierra a los demás. Y el que mandaba era el más fuerte físicamente. ¿Y cómo se demuestra la fuerza? Pudiendo humillar al otro, pudiendo matar. El que mata es más fuerte, está claro. Esta idea es la que está en muchos pasajes del Antiguo Testamento, que todavía una cultura o incultura bárbara. Por eso, por ejemplo, si tenemos una línea válida, evidentemente que es la del Dios dador de vida, que es el Dios creador. Dios creador es el Dios dador de vida. Esa es una línea magnífica, es un grandísimo descubrimiento de la cultura hebrea, digamos. Sin embargo, ese Dios, como es dador de vida, se opone a todo lo que sea supresión de la vida, a la esclavitud, a la opresión. Por eso ese Dios se convierte en Dios liberador y libera al pueblo de la esclavitud de Egipto, porque es el Dios de la vida, Él quiere la vida del pueblo. Pero sin embargo eso, que es perfectamente asumible, la línea de la vida, sin embargo se mezcla con la idea de la violencia. Y entonces ese Dios que va a liberar, para demostrar que es fuerte y que es más fuerte que Faraón, el rey de Egipto, entonces tiene que tener un panorama detrás, un trasfondo de cadáveres. Y entonces, para demostrar su fuerza, hace que el ángel exterminador mate a todos los primogénitos en todas las casas de Egipto. Así se demuestra que nuestro Dios es fuerte, ¿ves? Ha matado a todos los primogénitos. Esto es bárbaro, completamente bárbaro. O sea, para exaltar la fuerza se necesita, digamos, un campo de cadáveres. Entonces es cuando se demuestra que uno es fuerte. ¿Veis? Ahí se mezcla una cosa buena, que sería el Dios liberador, y una cosa mala, que sería el Dios violento, arbitrario, que es más fuerte que Faraón, desde luego, y más injusto que Faraón. ¿Veis cómo hay que distinguir? Esto pertenece a un estadio muy primitivo de la humanidad, muy primitivo. Y es eso, que la fuerza física es lo que vale, y se demuestra la fuerza pudiendo dar muerte al enemigo. Claro, eso no es. Ahora leeremos, cuando pasemos a los Salmos, pasajes donde aparece la misma mentalidad. En los Salmos nunca el salmista pide por la conversión de sus enemigos, nunca. Que Dios los destroce, que es lo único que pide. Esto es inadmisible. El Señor que se convierta, el Señor que comprenda, el Señor que se arrepienta, nunca. Aplástalo, rómpele los dientes en la boca. Esto no puede ser. Este no es el Dios cristiano. Son figuras potentes, evidentemente, literariamente potentes, como son figuras potentes las de la tragedia griega, evidentemente. Que Clitemnestra asesine a Agamenón y que Orestes asesine a su madre son figuras potentísimas, pero eso no quiere decir que sean buenas ni que sean cristianas. Son figuras literarias muy potentes, pero eso no es lo nuestro. De manera que tenemos eso. Esta idea, lo que he expuesto de la inspiración, hay otros muchos elementos que entran, no solamente el de la violencia, está el elemento del nacionalismo, claro. Israel se considera un pueblo elegido por Dios. Supongamos que Dios eligió a ese pueblo, de alguna manera lo hizo. ¿Pero para qué lo elige? ¿Para hacerlo un pueblo privilegiado por encima de los demás? ¿O para hacerlo modelo en el cual puedan verse los demás pueblos y corrijan sus injusticias? O sea, ¿es un privilegio la elección o es una misión? Evidentemente, según por lo menos Jesús, es una misión. Isaías había dicho, esta casa, el templo, será casa de oración para todas las naciones. Es decir, todos los pueblos tienen que venir aquí porque reconocen que el verdadero Dios está aquí debido a que la sociedad judía es una sociedad justa, armoniosa, mucho más justa que la de ella. O sea que esa elección era para dar un ejemplo al resto de la humanidad y que el resto de la humanidad mejorase gracias al ejemplo que daba la sociedad judía. Eso fracasó. No, fracasó por completo. El templo se
convirtió en una cueva de bandidos. ¿Veis? De manera que esa elección era verdad, digamos, pero era una elección para una misión con la humanidad, no como un privilegio. Y sin embargo, hay bastantes textos en el Deuteronomio y en otros libros donde aparece que es un privilegio, es el único pueblo que Dios quiere y los demás Dios los odia o los desprecia o los derrota. Bueno, no faltan, porque el Antiguo Testamento es un mosaico, no faltan pasajes donde se dice lo contrario, donde se dice que Dios ama a todos los pueblos, no faltan, pero por eso hay que distinguir, no todo vale. Ahora leeremos algún salmo que es realmente emocionante, a propósito del Salmo 86, si no me equivoco, lo leeremos, un salmo de universalidad, y sin embargo al lado hay otros salmos que son de una exclusividad. Este nacionalismo exclusivista, del sentido de superioridad, de privilegio, de desprecio de los demás, esto se infiltra en los escritos del Antiguo Testamento, se infiltra porque el autor así lo siente. El autor tiene ese patriotismo nacionalista de superioridad y por lo tanto lo pone, y entonces aparecen los textos donde Dios se proyecta sobre Dios. Dios ama a este pueblo y no quiere a los demás pueblos. Falso. Esto lo expresa San Juan en el Evangelio, en el primer capítulo primero, en el prólogo del Evangelio, cuando dice en el versículo 18, ya lo explicamos hace 2 años, a Dios nadie lo ha visto nunca. Nadie lo ha visto. Solamente el Hijo único, el Dios que es Dios, el que está en el seno de cara al Padre, Él ha sido la explicación. Claro, es tremendo el texto, de una radicalidad enorme, ¿no? A Dios, o sea, antes de Jesús, nadie ha tenido una plena experiencia de Dios, nadie. Ni Abraham, ni Moisés, ni Isaías, ni Ezequiel, ni nadie. Todo eran experiencias parciales, incompletas. La idea verdadera, plena de Dios, no existía en el Antiguo Testamento. A Dios nadie lo ha visto nunca. El primero, y el que nos lo explica de verdad, es Jesús. Eso hay que saber. Es lo mismo que los otros han dicho en el episodio de la transfiguración. Y esto tenemos que tenerlo presente. Es decir, toda esta revelación que decimos del Antiguo Testamento, estos libros inspirados, ya hemos explicado que la inspiración puede ser de muy diversos géneros y que además está muy condicionada por el ambiente cultural y los prejuicios culturales del escritor. Todo eso no llega nunca a dar una idea verdadera de Dios. Nunca. Total, una idea completa, digamos. Verdadera, sí, hay puntos. En lo que dicen Dios hay ideas verdaderas, pero mezcladas con otras. No llegan a dar, sobre todo, ese amor total, incondicional de Dios. Fijaos cómo el Antiguo Testamento utiliza la categoría del castigo, cómo Dios castiga, tremendamente castiga. Y claro, eso, ¿qué Dios amor es ese, no? Y castiga el pecado en los padres y en los hijos y hasta la 4ª generación. Eso es posible. Es un Dios rencoroso, ¿cómo es posible eso? Eso no puede ser. ¿Veis? Todo eso contradice absolutamente lo que vemos en Jesús. Por eso, todas nuestras ideas de Dios tenemos que ponerlas en cuarentena, todas, y empezar a aprender de Jesús lo que es Dios, porque viendo a Jesús sabemos lo que es Dios. Y si esas cosas son incompatibles con Jesús, fuera, no sirven, falso. Equivocaciones de buena fe, de acuerdo, pero equivocaciones. Eso no refleja la realidad de Dios. Es decir, en el Antiguo Testamento hay, podemos decir, 3 categorías de cosas, de ideas. Una es lo permanente, y lo permanente es el Dios dador de vida. Eso, que aparece desde la creación. Aunque notemos que nunca en los evangelios se llama a Dios el creador, nunca. Porque Jesús ha sublimado el concepto de creador. El creador es el que da vida a las cosas,
vida propia de las cosas y al hombre. Pero en el Nuevo Testamento ya no es solo eso, es que Dios comunica su propia vida al hombre y entonces recibe el nombre de Padre, que es otra cosa. O sea, el nombre de Padre subsume la idea de creador y la sublima, porque ya Dios no comunica vida, comunica al hombre su propia vida, por eso es Padre. Pero esa línea es válida. Por lo tanto, la línea del Éxodo, prescindiendo de las adherencias que se le han puesto, de las barbaridades que se hicieron a propósito de aquel Éxodo, de la crueldad, de todo eso, eso hay que quitarlo. Pero la idea de un Dios que libera a un pueblo de la esclavitud, eso entra dentro del Dios dador de vida. Y toda la denuncia de los profetas que tienen contra la explotación y contra la injusticia, todo eso es válido, es el Dios dador de vida, siempre. Esa es la línea válida del Antiguo Testamento, indiscutible, indiscutible. Esta es la línea del reino de Dios. El reino de Dios, el reinado de Dios, esa se refería a Israel nada más. De manera que era una cosa muy incompleta. Los demás pueblos pues ya se la arreglarían por su cuenta, o si acaso vivirían a expensas de Israel, o una cosa, dependencia de Israel. Eso no, pero claro, eso era muy estrecho, ¿no? Además que consistía sencillamente en un pueblo próspero, justo, sin más horizonte, sin un horizonte de vida futura, por supuesto, ¿no? Era una sociedad próspera. De hecho, la bendición en el Antiguo Testamento, la bendición divina se concreta en dos cosas. Una es la subsistencia, es decir, abundancia de provisiones, fertilidad de la tierra y fertilidad del ganado, que haya mucho que comer, primera cosa, prosperidad material, y luego una descendencia abundante, que es la supervivencia de la especie, de manera que vida para el individuo, la prosperidad, para la especie, la fecundidad, y ya está, y ahí se termina la bendición divina.